a las personas por si por algún motivo de pronto alguna persona tuvo alguna falla técnica o alguna situación particular, entonces también la va a poder ver posteriormente y además pues para digamos, reafirmar esa información que reciba ahora. Por otro lado, quiero hacerles algunas invitaciones. La primera es a que se registren a Mi Uniandes, que es la plataforma virtual, la comunidad virtual de la Universidad de los Andes. La dirección es mi.uniandes.edu.co. Allí ustedes como egresados pueden ingresar. La única condición es que deben tener su cuenta @uniandes activa. Si no la tienen, pues pueden ingresar a la página de egresados para activarla. Y pues para que empiecen a participar en la comunidad, que entre otras cosas tiene algunos beneficios que consideramos son importantes para ustedes, como por ejemplo el acceso al directorio de egresados. Somos más de 80.000 egresados de la universidad. Luego hay una posibilidad allí de generar networking, de acercamientos, de conocer más personas y de seguir trabajando, digamos, conjuntamente con ese sentido uniandino. El segundo es recordarles a quienes no han accedido, pues que ustedes como egresados tienen distintos beneficios que la universidad ofrece y pone a disposición de ustedes de manera gratuita. Por ejemplo, el acceso al centro deportivo de la universidad, el acceso al sistema de bibliotecas y bases de datos. Próximamente les vamos a anunciar también algunos beneficios nuevos que hemos venido gestionando, como el acceso a la plataforma gratuita por un mes para los ebooks de Ediciones Uniandes, acceso a los eventos culturales, a los eventos académicos, a los eventos deportivos. Es decir, la idea es que ustedes sigan aprovechando todos los beneficios que tuvieron como estudiantes, hoy como egresados, y que eso también les genere valor para las personas. Bueno, además de eso, si han recibido su correo de egresados, enviamos una convocatoria en los últimos dos correos, los últimos dos boletines de egresados, con un proyecto que se llama Historias Uniandinas. Este es un proyecto de podcast al que queremos invitarlos, con el que pretendemos contar las historias de los uniandinos más allá de la academia. Nos interesa también conocer cómo ha impactado la universidad sus vidas y cómo ese impacto de la universidad y su desarrollo profesional también tiene un impacto fuera del campus y fuera de las aulas, que consideramos también es muy importante. Entonces la invitación es para que se registren allí a través de los correos que reciben en el boletín de egresados y nos cuenten sus historias. Después las grabaremos, digamos, profesionalmente y demás para hacer los capítulos, pero pues es una idea que surge también por iniciativa de algunos egresados y que consideramos puede ayudarnos a entender un poquito más allá de la academia, como decía anteriormente. Ahora sí, sin más preámbulo, hoy vamos a realizar un taller sobre un tema que se ha tratado, que se ha mencionado mucho en los últimos tiempos en Colombia. Adriana ahí nos hará unos detalles al respecto, y es la economía naranja, un término que apareció de repente, al parecer, y que se ha venido, digamos, implementando e instaurando en el país, y que por supuesto tiene digamos, una incidencia directa en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones, y de eso queremos hablar hoy, de qué es eso que llamamos economía naranja o lo naranja y lo digital, y pues qué mejor que hacerlo con una experta, realmente muy experta en el tema. Entonces hoy nos acompaña Adriana Molano, quien es egresada del programa de maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes. Adriana actualmente es la directora de Báltico Ideas, donde se desempeña como consultora en comunicación, cultura e innovación. Allí apoya procesos de transformación digital y desarrollo sostenible en el ámbito público y privado. Adriana es docente en programas especializados para altos directivos en negocios y transformación digital. En 2017, y esto es muy importante, Adriana fue elegida como una de las 10 mujeres más influyentes en el sector TIC en Colombia y es reconocida como una de las periodistas más destacadas de América Latina en temas de innovación y tecnología por NXTP Labs de Argentina. Adicionalmente, y entre otras muchas otras cosas, Adriana es como un columnista de la revista Dinero y pues bueno, además organizadora de los eventos más importantes de tecnología en el país. Así que estamos con una persona, de verdad, que tiene mucho conocimiento sobre el tema, así que la invitación es a que aprovechen mucho esta sesión, que si tienen preguntas las hagan y bueno, estaremos ahí atendiéndolas. Antes de darle paso a Adriana, les voy a explicar rápidamente cómo es la metodología de este webinar. Entonces vamos a tener un primer bloque en donde Adriana nos va a contar qué es esto de lo naranja, lo digital demás, para que ustedes tengan un panorama. Y a través del chat
van a podernos hacer las preguntas correspondientes. Entonces aquí hay algo importante. Ustedes se encuentran dentro de los panelistas de esta sesión, me encuentran a mí, encuentran a Adriana y preguntan, y encuentran a un usuario llamado Preguntas y Respuestas. Allí está Diana, que hace parte de nuestro equipo, estará muy atenta para las preguntas que ustedes le hagan a través del chat. Y además está Janet en el usuario que aparece registrado de soporte técnico, por si llegan a presentar algún tipo de inconveniente durante la jornada, algún tipo de problema con el sonido, con la conexión. Entonces también le pueden hacer preguntas allí para resolver esos problemas. Estamos ahí súper atentos. Insisto, pues igual si se llega a presentar algo de fuerza mayor, además, la sesión se va a grabar para que no tengamos inconvenientes y se las vamos a enviar. Al final de la sesión, y esto es muy importante también, vamos a tener una evaluación o les vamos a compartir un enlace para que ustedes evalúen esta sesión y de paso nos ayuden también a conocer cómo les pareció, a darle una retroalimentación también a Adriana para que ella también siga, digamos que esto es muy valioso para ella como conferencista, y a nosotros como universidad pues para seguir mejorando y seguir, digamos, potenciando este tipo de iniciativas. Ahora sí, ya lo prometo, sin más preámbulo. Adriana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Les cuento que Adriana hace esto de manera voluntaria, sin ningún tipo de interés económico, sino de realmente compartir su conocimiento y su experiencia con la comunidad uniandina. Y espero que esto les sirva, que tengan unas herramientas al final de esta sesión para que puedan aplicar y sobre todo, lo más importante, que tengamos unas claridades muy precisas sobre qué es esto de la economía naranja, del campo digital y de todo esto que hemos venido hablando. Entonces, Adriana, bienvenida y te escuchamos. Hola Luis, hola a todos. Me encanta acompañarlos en esta sesión. Para mí como uniandina es todo un honor poder estar compartiendo ideas con ustedes y quiero iniciar solo proponiéndoles una conversación. Espero que esto sea más conversado que otra cosa, porque pese a que soy súper defensora de todos los medios digitales, también siento que cuando uno está de este lado de la pantalla puede después terminar sintiéndose, hablando solo y como loco por estar en una conversación consigo misma, así que estoy segura que hay 1000 dudas sobre los temas que vamos a tratar. Vamos a intentar abordar un panorama general de en lo que entendemos hoy o lo que se ha llamado como economía naranja, también de economía digital y vamos a hablar también un poco de lo sostenible, todo esto en relación con las organizaciones. Entonces, yo es que estoy viendo en la esquina el chat, así que estoy súper pendiente de lo que vayan comentando ustedes y de lo que me vayan diciendo, así que arranquemos esta conversación y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión y por supuesto al equipo de gestión de egresados de Uniandinos por abrirnos este espacio a todos. Así que les tengo una primera pregunta. ¿Ustedes están sonrientes en su cédula o están serios? ¿La foto de su cédula incluye sonrisa o no incluye sonrisa? ¿Sí o no? Respuestas fáciles, ¿sí o no? No, están serios, pilas, porque además debo decirles que eso podría anticipar su edad, entre otras porque si le preguntamos a los centennials, a medias me encanta Mayra, los centennials ya fueron cubiertos por una nueva normativa que les permitió sonreír en la cédula, pero digamos que los millennials y de ahí para arriba, que no nos vamos a echar al agua, usualmente estamos como muy serios porque además resultaba que la cédula era un documento como muy protocolario, muy formal, muy de estos que mostraba quiénes somos ante la sociedad. Sin embargo, algunas compañías empezaron a pensar en qué pasa y qué hay detrás de estas sonrisas o no sonrisas en un documento que nos identifica a todos y que hace parte del quiénes somos. Y seguramente ustedes han escuchado temas como estos rankings de los países más felices del mundo. Recuerden que hace unos años Colombia quedó elegida como uno de los países más felices del mundo, que algunos nos preguntábamos como, uy carajo, ¿será que sí de verdad merecemos semejante título? Pues imagínense que una marca de un fondo rojo y unas letras blancas que vende felicidad se empezó a preocupar por el tema y para este momento todos ya sabemos que estamos hablando de la tan famosa Coca-Cola. Pues se empezó a preocupar por el tema
y tomó el caso de un país vecino, Perú. Ellos tampoco podían sonreír en la cédula, pero hubo un cambio también en la normativa y Coca-Cola se inventó el concepto de Happy ID y terminó inventándose estos cubículos, estas cápsulas de fotos instantáneas, en donde tomaban gratuitamente la foto para la nueva cédula de todos los peruanos que quisieran hacerlo, les daban la foto gratis a cambio de la condición de que tenían que sonreír. Si no sonreían, no se activaba la cámara. Y al salir, les daban una Coca-Cola. Pues resulta que en el primer mes de la campaña, 45.000 de las 50.000 cédulas que se pidieron en el Perú incluían la sonrisa. ¿Se imaginan lo que significa para una marca saber que esto no es solo la Coca-Cola que, no sé, me recuerda el siempre de Coca-Cola o los ositos polares, sino que cada vez que yo saque mi cédula, voy a recordar esa situación por la cual yo puedo estar hoy más dignamente en mi foto de la cédula, porque además no les voy a preguntar a cada quien se atreve a sacarla con dignidad, porque creo que más de la mitad no quedamos tan bien, ni tan sonrientes, ni tan bonitos en esa foto. Pero finalmente lo que importa y lo que hay detrás de una apuesta como estas es entender cómo las organizaciones empiezan a, uno, preocuparse cada vez más de temas que son colectivos para la sociedad, que son tan complejos como la sociedad misma, que en apariencia parecerían no tener nada que ver con ellos, pero además suman la tecnología, suman todas las habilidades que nos está dando este nuevo contexto y le añaden unas goticas de creatividad para generar grandes impactos. Esta campaña, obviamente, es una campaña de Coca-Cola premiada, fue manejada por una agencia de publicidad y esto nos pone en un contexto en el cual uno dice, bueno, todos estamos ahí felices y sonrientes, pero no necesariamente eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Mientras que se lograron esas sonrisas, por el otro lado tenemos 1.5 billones de personas sin identidad. Y eso por ahí, por la misma línea, debería empezar a preocuparnos porque tal vez son personas que no pueden ejercer sus derechos al no tener ese mismo documento. Mientras que en paralelo hay otros que tienen 2 billones de amigos y los manejan muy bien, tanto que saben más que de nosotros que nosotros mismos, que no sabemos muy bien qué tanto es que saben y sobre todo qué tanto es a lo que nos están llevando. Y este es el nuevo contexto. Y justamente a partir de ese contexto, quiero que conversemos un poco y entendamos las 1000 posibilidades que se nos abren cuando combinamos aquello que hoy entendemos como lo naranja o lo creativo, lo digital y lo sostenible. Porque esa triada constituye la base, los pilares del futuro de las organizaciones. Y por supuesto, en medio de todo vamos a hablar de unos personajes que son fundamentales para todos, que se llaman digamos que en los planes de negocio se conocen como el cliente, pero en digital se conocen como los usuarios. Y los usuarios hoy tenemos unos intereses, tenemos unas formas de relacionarnos muy distintas con los otros, con las otras personas, pero sobre todo también con las organizaciones. Y esto se conecta muchísimo con ese cambio generacional que ya nos reímos un poco con el ejemplo de la cédula, pero que seguramente podemos entender y todos hemos escuchado ese discurso de variaciones entre centennials, millennials, generación X, baby boomers, etcétera, etcétera, y cómo todos estamos coexistiendo hoy en los entornos laborales, en los entornos incluso académicos, cuando además si se nos bota un solo mensaje y termina siendo que los unos tienen una expectativa y los otros tenemos una muy distinta. ¿Cómo empezar a gestionar todo eso? Pero bueno, esa es una respuesta que vendrá desde el marketing y nos abre otra gran charla. Hoy vamos a concentrarnos en este nuevo contexto, en este nuevo universo que nos abre lo hiperdigitalizado por un lado, pero que además empieza a juntarse con un contexto político particular que está dado con todo esto que conocemos como la economía naranja. Y acá, si bien ya hicieron un panorama, hay algo muy, muy interesante sobre lo cual les quiero mencionar y es lo que me trae a estar aquí conversando con ustedes,
y es que uno de los temas más fuertes que yo vengo trabajando desde hace varios años es la combinación entre sostenibilidad, desarrollo sostenible, y tecnologías. Y justamente desde ahí es que trabajamos en Báltico Ideas, que es mi organización, y luego les contaré un poquito, pero en ese escenario es que empezamos a desarrollar una serie de proyectos y de iniciativas de las cuales les vamos a contar, y además les tenemos regalito y todo a todos ustedes, para que podamos entender mucho mejor qué significa esto y qué decisiones deberíamos considerar, o por lo menos qué aspectos deberíamos considerar dentro de las organizaciones de las que hacemos parte, frente a estos movimientos más naranja, más digitales y aparentemente más sostenibles. Idealmente deberían ser más sostenibles. Pero entonces, vamos a continuar. Por favor, si tienen preguntas, comentarios, pueden ir haciéndolas vía chat. Estamos súper atentos y vamos conectando todos los temas que vayan surgiendo en este momento. Entonces, vamos a empezar hablando de cómo hay unas nuevas relaciones entre las organizaciones y el mercado. Digamos que acá no voy a entrar en detalles sobre qué significa lo uno o lo otro, vamos a entenderlo en términos genéricos, pero básicamente las organizaciones de todos los sectores, de todos los tipos, de todas las industrias, el tema es que están viendo un cambio muy serio y que además no saben muy bien cómo gestionarlo. Y todo esto, por ejemplo, vuelvo a traer acá a colación a los millennials, por ejemplo, está en los cambios acelerados y en las formas distintas de trabajar que tienen los millennials versus las personas mayores. Entonces ahí nos critican diciendo que nosotros podemos dejar el trabajo botado e irnos de, no sé, de peregrinación a la India. Sí, y podemos cambiarlo. Pero el problema es que para las organizaciones es un tema muy sensible, porque si bien está maravilloso que te vayas para la India cuando quieras, pues también obviamente eso genera unas desconexiones y unos problemas organizacionales. Y evidentemente el no adaptarse a estos nuevos procesos, a este nuevo contexto global que tenemos, básicamente lo que nos enmarca es un distanciamiento y nos genera una ruptura frente al mercado. Y acá hay algo muy, muy importante, y es entender esa lógica de clientes y usuarios, que además hoy pueden tener unas expectativas particulares, y mañana, que es para donde deberíamos estar preparándonos adicionalmente a atender a los clientes de hoy, a los de mañana les preocupa fundamentalmente esta tripleta que es de la cual vamos a conversar el día de hoy: lo creativo, lo digital y lo sostenible. Entonces, vamos a avanzar con estos temas. Quiero preguntarles así estas preguntas que yo suelo hacer. ¿Alguien ha armado alguna vez un cohete? ¿Alguien? ¿Un cohete? ¿Tenemos algún ingeniero espacial por acá, muy a propósito de todas las conmemoraciones del lanzamiento del Apolo y demás? No han creado cohetes, ni siquiera de papel, ni siquiera de fósforos. Tal vez sí, seguramente varios de ustedes de niños hicieron esos cambios, y van a tener que perderlo un segundo porque justo llegó alguien a esta casa. ¿Aló? Sí. Sí. Perdón, no debería pasar, pero así es la vida. Bueno, tenemos aviones, tenemos quienes construyeron una serie distinta de cohetes de todo tipo. Ya me reconecté, ya me reconcentré. Y lo que tenemos en últimas es que las organizaciones se parecen muchísimo a los cohetes. Y los problemas que atraviesan las organizaciones también se parecen muchísimo a los cohetes, salvo por una pequeña diferencia. Y es que los cohetes usualmente traen un manual. Y no sé ni siquiera cuántas partes tengan, pero seguramente si uno le sigue 1, 2, 3, llegará a la instrucción 1.000.000 y tendrá un cohete funcional. En las organizaciones no sucede eso. Y en los nuevos contextos organizacionales y en los nuevos mercados, esos manuales no vienen, esos manuales no llegan.
Y ahí es donde necesitamos aprovechar todas nuestras capacidades y nuestros talentos concentrados desde al menos estos tres frentes que vamos a tocar el día de hoy, porque nos vamos a dar cuenta que son la base de lo que se espera de las organizaciones a futuro. Y vamos a empezar hablando de lo digital. Y por supuesto, todo pónganlo en línea, en conexión con nuestras dos otras palabras claves, que son lo creativo y lo sostenible. Ah, bueno, alguien acá dice que sí envió cohetes y que tenía manuales y demás. Bueno, bien. Aunque también debo decir que eso parece ser que volar un cohete tiene también bastante de golpes de suerte. Y si no, díganle a los pobres que fueron enviados por la NASA y que no despegaron nunca. Pero entonces, hablemos de lo digital. Y lo primero que necesitamos entender cuando hablamos de lo digital es qué significa lo digital. ¿Bien? Entonces, el concepto digital, así como definición de diccionario, tiene que ver con las interacciones que se generan a partir de una mediación tecnológica. ¿Listo? Entonces, acá la palabra clave es interacción. Y no estoy hablando de interacción únicamente como el like de Facebook. Claro, el like de Facebook es importante y es una muestra de interacción. Pero también quiere decir que, no sé, consultas a una base de datos y la gestión de clientes a través de un CRM, sí, por supuesto, también corresponden a un escenario de lo digital. Bien, entonces, teniendo en cuenta esa referencia, quiero que hablemos un poquito de este concepto. Este es un concepto que yo vengo trabajando hace algunos años, porque seguramente las ideas claves, los subtítulos que están viendo en esta imagen, les deben sonar familiares, pero a la vez, muchas veces nos confundimos frente a qué significan o dónde estamos parados los unos y los otros y cuál es más grande o más importante o más significativo y yo debería estar prestando la atención. Entonces, hace unos años empecé a trabajar en el concepto de la biosfera digital y seguramente ustedes recuerdan la idea de biosfera a partir de, no sé, biología por allá como en quinto de primaria, que ni siquiera era biología, era como ciencias naturales que nos enseñaban en ese momento. Pues bueno, lo que teníamos era la biosfera como la forma en que hay un ecosistema y hay unos agentes que interactúan en ese ecosistema e idealmente lo hacen para generar unas relaciones de beneficio mutuo. Eso suena muy parecido a lo que todos quisiéramos construir en esos ecosistemas digitales y en este universo digital. Claro, siempre hay algunos que tienen sus intereses particulares y bueno, ese ya es otro cuento. Pero vamos a pensar en nuestra biosfera desde el escenario ideal. Y vamos a trabajar 4 ideas claves, 4 conceptos claves, empezando por la cuarta revolución industrial, siguiendo por la economía digital, luego por los nuevos modelos de negocio y por la transformación digital que seguramente han escuchado muchísimo en los entornos organizacionales. Entonces vamos a tocar este panorama para que podamos entender un poco más de qué hablamos cuando hablamos de lo digital en relación con las organizaciones. Lo primero es la gráfica que siempre hace dudar y la pregunta del millón es, pues bueno, si estamos en la cuarta revolución, ¿cuáles fueron las otras 3? Porque a uno le enseñaron otra vez en el colegio y en varios semestres de la universidad le pusieron a analizar la revolución industrial, así con mayúscula, y era la revolución fabril, en donde pasamos de esos mundos agrícolas al mundo de las fábricas. Recordamos ahí las máquinas de vapor, 1784, Inglaterra, bien, esa la tenemos clarísima. Pero usualmente las otras 3 como que se nos desvanecen pese a que sabemos que estamos en el contexto de la cuarta revolución industrial. Bueno, acá ya las tenemos pintadas, sabemos que la electricidad generó otra ruptura, la computación y por supuesto este punto de la digitalización. Digitalización asociada a interacción, ténganlo muy presente. Acá hay un punto muy interesante a tener en cuenta entre todas estas revoluciones. Bueno, un par de puntos. El primero de ellos es siempre en el salto entre una y otra, incluso desde el momento cero, que es ese mundo agrícola, hay 2 factores que están en permanente, que son reiterativos. 1, la especialización del trabajo. Y 2, la tecnificación, que obviamente es la que usualmente motiva esa especialización.
Eso mismo está pasando en este momento y obviamente lo que aterra de la cuarta revolución industrial es aquel apellido con el que viene de autonomía de las máquinas. Entonces, acá vuelvo a hacer pregunta. ¿Alguien cree que vamos a enfrentarnos al mundo de Terminator o de Matrix? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo creen que va a ser el futuro de la especie? Porque además esto es otra de esas preguntas de fondo profundas, ¿no? Ya la pregunta no es solo qué va a pasar con nosotros, nuestra familia, nuestro país, sino con nuestra especie. Tech total queriendo lo humano, dicen por ahí. Bueno, les voy a lanzar el dato de teorías futuristas. Opción 1, dicen que el futuro de la humanidad, cortesía de inteligencias artificiales y demás, va a estar asociado, vamos como a tener un regreso a el mundo de las ideas y de la belleza y la estética, así como fue la antigua Grecia, y vamos a estar como todos muy concentrados en la creación y las artes y las ciencias. Bueno, opción 1, suena bien. Opción 2, ¿ustedes vieron la película Wall-E, la del robotcito, la de Disney? ¿Y recuerdan cómo estaban los humanos? Bueno, pues estábamos así todos gordos, inmóviles, pegados a unas pantallas, en unas sillas que flotaban en una nave espacial porque ni siquiera podíamos habitar el planeta porque ya lo habíamos destruido. ¿Cuál creen ustedes que es el escenario más probable en función de cómo estamos tomando decisiones, cómo estamos formándonos como sociedad? Dios mío, Germán, ya te fuiste al salvajismo y las hordas. Bueno, esa también es otro de esos escenarios posibles. Pero después le pedimos a Uniandinos otro espacio para pensar en teorías de la conspiración futuristas. Y sí, como vamos, Lavina, sí vamos muy cercanos a Wall-E. Lo bueno es que estamos casi que justo a tiempo para tomar decisiones. Ojalá hubiese sido un poquito antes, pero bueno, ahí estamos. Entonces, volvamos a la biosfera. Ya les conté un poquito de cuarta revolución industrial. Nuestra segunda esfera dentro de la biosfera digital es la economía digital. Y acá en esta economía digital hay una consideración muy interesante. Hay una proyección que es justamente de la consultora internacional Accenture, que probablemente ustedes conozcan, que dice, que es el circulito que tenemos al costado inferior, que dice que para 2020, o sea, mañana, 2020, el 22% del PIB mundial va a provenir de economía digital. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo así? Y acá la pregunta de fondo es, clarísimo que los Facebook, los Google, los Amazon, los Alibaba están comiéndose cucharadas de esa torta. ¿Y ustedes y sus organizaciones? Este es el nuevo escenario, con tendencia al alza, con unas progresiones muy, digamos que significativas y marcadas frente a este escenario de lo digital y sus relaciones con la economía. Y esto nos abre un lugar para entender sobre y pensar sobre qué es lo que mueve la economía. Pues en últimas son básicamente los modelos de negocio y las distintas formas, claro, sumadas a la legislación, la regulación, las políticas, etcétera, pero desde la perspectiva organizacional terminan siendo algo que todos hemos escuchado, que seguramente muchos hemos trabajado, y es la modelación de negocios. No sé si estén familiarizados con gráficas como estas, pero en últimas lo que estamos viendo en pantalla en este momento es una serie de metodologías, de modelos de pensamiento aplicados a desarrollar nuevos modelos de negocio, es decir, nuevas formas de interacción, recuerden la palabra mágica, nuevas formas de interacción y de generación y captura de valor entre las organizaciones y sus clientes u usuarios. Y acá esto empieza a tener unas conexiones muy interesantes, porque la gráfica que estamos viendo y estas nuevas formas de construir y de modelar negocios empiezan por una herramienta o un proceso mental que viene del diseño. Y el diseño nos empieza a conectar por allá con otra palabrita que ya tenemos en mente y sobre la mesa. El design thinking, tal vez lo hayan escuchado, pero el design thinking tiene que ver con comprender, y el foco central del design thinking es la empatía, entender a mi usuario. ¿Para qué? Para luego sí proponerle posibles soluciones, y ahí es donde entra el modelo de Lean Startup,
que también es una metodología bastante distinta a lo que sucede en las organizaciones tradicionales, especialmente en las lógicas de procesos, roles, toma de decisiones, y se llama Lean Startup porque es la metodología que fue pensada, adaptada por las startups, es decir, pequeñas compañías de base tecnológica que empiezan a desarrollarse. Y esta metodología se centra en una frase que a mí me parece maravillosa y que más de uno, si son jefes, les va a encantar. Equivócate rápido y equivócate barato. Eso es como regla hoy para los negocios. Ahora, ojo, que se parte de equivócate. Y el equivócate se reconoce como una nueva lógica positiva para las organizaciones. Acá de fondo, para quienes estén pensando en sus análisis de cultura organizacional, podrían preguntarse qué tan de verdad es valorado el error o los aprendizajes derivados de los errores. Ese es un tema ahí no tan fácil, muy sensible, toca las lógicas del propio jefe, sus preconceptos, en fin, mil cosas. Pero entonces, partimos del diseño con el design thinking y la empatía. Evolucionamos a cometer errores. Luego nos dicen métale velocidad, que es todo este tema del agile, que son metodologías justamente para inyectarle velocidad, rapidez a los procesos que vienen de, normalmente de los procesos de desarrollo de código de programación. Y en últimas hay una conexión en este caso con los modelos de growth hacking que tienen que ver con el desarrollo de canales y el fortalecimiento a través de lo digital de los canales de negocio. Y entonces uno mira este mapa y digamos que en primera mirada, si uno no está familiarizado, dice, ¿cómo carajos yo voy a implementar o a pensar en esto para mi organización? Pues bueno, hay mil formas en las cuales se puede evolucionar, pero por ahora solo quiero que nos concentremos en esos primeros pasos que parecen mucho más humanos que lo que parecía ser esos tableros y esos mágicos canvas de modelado de negocio en donde la estructuración parecía ser muy fría, muy formal, muy analítica. Pero resulta que, como estamos conectando con personas, y esta es la nueva realidad, y sorpresivamente, las organizaciones empezamos a darnos cuenta que, imagínense que existe alguien que se llama cliente, y que ese cliente es el que decide. Y eso resulta ser toda una sorpresa para muchas organizaciones, y ustedes lo saben, así que esta rehumanización que curiosamente nos trae lo digital y este nuevo modelado de negocios es muy particular frente a cómo tomamos decisiones. Entonces, voy a ir al último punto de esa biosfera digital. Recuerden, ya tuvimos cuarta revolución industrial que nos marca el cambio del contexto de la sociedad en conjunto. Tenemos la economía digital y tenemos los modelos de negocio en digital que marcan justamente las dinámicas de los mercados. Y ahora hablamos de transformación digital, que es un concepto que desafortunadamente ha sido muy maltratado, pero quienes trabajamos en estos temas lo entendemos más o menos por esta vía. Y, bueno, están viendo la definición en pantalla, pero me voy a saltar a la siguiente, que la traduce un poco gráficamente, y a mí me encanta este modelo de transformación digital por su absoluta sencillez, y básicamente lo que nos dice es, para que se dé un verdadero proceso de transformación digital, han de evolucionar los procesos de la organización, las personas y el modelo de negocio. Pero esto solo sucede cuando tenemos un norte digital claro, que es la visión digital, o sea, para dónde vamos en este nuevo contexto, y tenemos una cultura organizacional orientada hacia lo digital. En este marco es que podemos generar verdaderas transformaciones. El problema es que ese marco no se maneja tan fácilmente porque ahí es donde tenemos básicamente las zonas de confort, los miedos, las dudas, los rezagos en formación, en actualización de nuestros colaboradores, de nuestros equipos de trabajo. Entonces empezamos a tener unos vacíos y unas deficiencias y entonces llegan por ahí algunos amiguitos como lo creativo a darnos una mano. Pero entonces, para este punto, quiero contarles que si bien sé que hemos pasado muy rápido por estas ideas, quiero compartirles y como un regalo que tenemos en el marco de este webinar,
Este libro, que es un libro que publicamos y editamos el año pasado, Modelos de Negocio para la Economía Digital, que profundiza muchísimo más en todos estos temas, por si están interesados en entender un poco más de qué se trata todo este rollo en el mundo hiperdigitalizado. Les vamos a compartir ahora el link para que puedan registrarse y les podamos hacer llegar la versión del ebook completamente gratis para que lo puedan descargar y lo puedan compartir. Y entonces, con todo gusto, Leonardo, y para todos los que estén conectados hoy o en las retransmisiones de este webinar, pueden registrarse en este formulario y con todo gusto les haremos llegar el ebook. Entonces, ya hablamos de lo digital, ya entendimos eso digital, pero acá nos surge una palabra clave y es entender que lo digital genera valor. Y el valor no necesariamente ha de ser económico. Hay mil formas que hoy podemos entender y que por fortuna cada vez más negocios están entendiendo desde la perspectiva de cómo generamos nuevas formas de interacción con esos clientes o usuarios, como se los había mencionado. Y entendemos nuevas formas de generar valor. Y esta palabra es una de estas tres U's que van a escuchar a lo largo de esta sesión y, bueno, nos van a generar unas conexiones particulares. Así que entendimos lo digital. Ahora vamos a volver a nuestra armada de cohetes porque ya fue suficientes tuercas y tornillos volando por ahí con lo digital. Ahora imagínense que vamos a pasar a lo creativo. Y acá es donde, así como en las gráficas, cada vez que uno busca como creatividad, hace un splash de colores y un sinsentido que no va a estar en los manuales, pero que tiene unas grandes posibilidades, obviamente desde la perspectiva de negocios. Y acá vamos a aterrizar un poco sobre aquella pregunta por la naranja y la economía naranja. Tengo en pantalla la definición que viene de un par de personajes que para este momento de nuestra vida política deberían sonarnos familiares. Un señor de apellido Buitrago y un señor de apellido Duque, que hace una década trabajaban como investigadores para el Banco Interamericano de Desarrollo y plantearon todo un libro que justamente se titula Economía Naranja, y está centrado en, digamos, generar algunas ideas, diría yo que bastante sueltas, pero una serie de ideas sobre la economía naranja. Hoy termina aterrizándose en el país, bueno, en este gobierno, se aterriza en el país lo naranja como un escenario de oportunidades. Y acá voy a decirles que una cosa es las oportunidades y otra cosa es el oportunismo, ¿no? Y creo que ya saben por dónde va el comentario, así que todos parecieran o pareciéramos estar pescando en ríos revueltos sobre estas temáticas. Voy a partir desde el concepto base que nos trae la investigación de Buitrago y Duque sobre la economía naranja. Y entonces ellos dicen que la economía creativa y cultural, que es a lo que ellos llaman naranja, y sus industrias asociadas, sus actividades de apoyo, el diseño, los nuevos medios de comunicación, el software, las artes y el patrimonio es lo que constituye esa economía naranja. Y a mí me encanta esta frase, y es: en esta economía el talento y la creatividad constituyen los principales insumos y recursos. Y acá empiezan a surgir las preguntas, pero a la vez empiezan a dársenos algunas respuestas. Y es que cuando empezamos a investigar el concepto de lo naranja, nos remitimos a investigaciones previas, incluso por supuesto uno de los grandes referentes es las investigaciones y las apuestas de Hopkins, de John Hopkins, quien trabajaba el concepto previamente, pero desde años previos, desde décadas antes, se venía trabajando la idea de industrias creativas y culturales. Lo que pasa es que en aquello de la tropicalización, pues resulta que para los países del trópico, para nuestra querida América Latina, la apuesta de estos investigadores fue hacer más atractivo ese término que sonaba a industrias creativas y culturales y ponía modelos de negocio de por medio y digamos que
parecía limitar la creatividad y lo artístico a lo comercial, pues entonces la vistieron de naranja. ¿Por qué naranja? Hay mil teorías, pero una de tantas ellas es que Frank Sinatra una vez dijo que el naranja era el color de la creatividad y además el naranja proviene de la suma de colores y es un color de energía, de inspiración y tenemos una economía naranja. Pero ¿qué es muy importante de entender cuando pensamos en eso de lo naranja? Y es los factores comunes de los proyectos. Y es que cuando se entienden los proyectos en naranja, son proyectos que deberían combinar la creatividad, las artes y la cultura como materia prima, la relación con los derechos de propiedad intelectual, en particular con el derecho de autor, y su función directa en una cadena de valor creativo. Y acá hay digamos que muchos debates, particularmente desde el mundo de las artes y de la creatividad pura, en donde dicen, pero es que entonces están limitando y están queriendo decir que todos estas obras deberían tener un resultado y tener un propósito de monetización. Pues resulta que en el marco de la economía naranja sí debería haber una función justamente dentro de esas cadenas de valor, que habitualmente se podrá entender como una conversión asociada a monetizaciones y a valores económicos. Puede haber muchas otras, pero ojo, que si estamos hablando de economía naranja, por sus mismas lógicas, estamos hablando de esas interacciones más transacciones entre organizaciones o creadores y usuarios, etcétera, etcétera. Pero acá voy a hacer un zoom en este segundo punto, porque además es la parte fundamental y creo yo tal vez más incomprendida frente a lo naranja. Y es qué es el producto, qué se entiende por producto en el marco de la economía naranja. Y acá está resuelto clarísimamente, y es que el producto de lo naranja es el contenido y esencialmente la propiedad intelectual. Y eso no se ha entendido muy bien. Y entonces termina siendo que se confunde, vamos a ver, no sé, vamos a pensar en, tal vez estén familiarizados con estas ideas de derechos de autor, lo patrimonial, lo moral. Entonces lo patrimonial que es como, no sé, la letra del himno nacional, pero lo moral que es quién la escribió, más o menos, para que nos hagamos una idea muy superficial sobre el tema. Pues parece que se ha intentado convertir y malinterpretar que el producto de lo naranja es casi que el producto físico, cuando realmente el producto de estas industrias y de la economía naranja es la propiedad intelectual, es el conocimiento. Y seguramente acá les va a conectar con una idea, para algunos pueden haberla escuchado, y es la sociedad del conocimiento, que es parte de la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. Pues ahí estamos, justamente en estos contextos hiperdigitalizados, es el conocimiento, producto del flujo de información y de la interacción con ella, el mayor valor, tanto en la economía digital como en la economía naranja. Y acá hay un tema asociado a cuáles son, qué es lo que se entiende justamente por creatividad, y están viendo tres definiciones que son bastante particulares, ¿no? Porque uno como que usualmente conoce la primera, que es la artística, que incluye no sé, esa imaginación y esa generación de ideas originales y novedosas, sobre todo desde los campos artísticos, de diseño, etcétera, etcétera. Pero ojo que también está la creatividad científica, que habla de la observación y la experimentación. Y además está la creatividad económica, que nos conecta justamente con esos nuevos modelos de negocio y esas nuevas formas de acercarnos al mercado. O sea, tenemos un panorama mucho más amplio de lo que nos estábamos imaginando. Y acabo de ver por ahí que había una pregunta sobre qué tan fuerte es nuestro régimen de propiedad intelectual. Debo decir que, bueno, hasta el año pasado, de hecho, que surgió una actualización, nosotros veníamos con una legislación en propiedad intelectual de hace 50 años. Entonces se imaginarán lo complejo que era, o sea, piensen nada más ustedes, que tiempo atrás registrar, por ejemplo, una página web
como como parte de una propiedad intelectual, hacer un registro de derechos de autor, implicaba que el código tenía que registrarse como si fuera un texto escrito, una obra escrita. Y por separado teníamos que registrar todo el tema gráfico y de diseño, justamente como una obra artística. Imagínense la desproporción y lo anquilosada que estaba esta legislación. El año pasado, a propósito, entre otras, de temas como los TLCs y demás, este es uno de los temas que son más sensibles y más discutidos en los TLCs, así no sean los más populares y más mostrados en las noticias. Tenemos una legislación un poco más adaptada al contexto actual, pero realmente hoy todavía no tenemos, digamos que hay muchos vacíos, mucho más cuando hablamos y sumamos todo este escenario de economía naranja y de cómo realmente ese conocimiento va a empezar a dinamizarse y a convertirse en moneda de cambio, en un nuevo valor. Y ahí tenemos nuevos problemas. Así que desafortunadamente el panorama, si bien no es el peor, tampoco es todavía el óptimo para, digamos que esta evolución. Lo bueno es que sí se están generando unos procesos más acelerados en las instancias de gobierno que intervienen en esa regulación. Pero entonces, ¿qué pasa con lo naranja y los otros? Porque además algo que genera mucha duda es, lo naranja parece estar muy limitado y está pintado como si esto fuera únicamente estos sectores exclusivos y las artes y el patrimonio y la gestión cultural y demás. Sí, tal vez para ciertos propósitos como el tema de regulatorio y de beneficios tributarios, etcétera, etcétera, sea positivo que haya ciertas regulaciones. Lo cierto es que la gran idea de lo naranja, la gran idea del conocimiento y del conocimiento generado a partir de la creatividad, resulta ser mucho más amplio que estas industrias. Y empezamos a darnos cuenta que realmente estas nociones de conocimiento y de creatividad son transversales a todos los sectores. ¿Por qué? Porque entre otros nos ayudan a resolver temas como qué es lo que la gente quiere, cómo podríamos resolverlo técnicamente y qué tanto estarían dispuestos a pagar por ello. Y si tienen alguna duda de esto, piensen en este programa que tal vez hayan visto en su edición original o en todas las versiones que hay en el mundo, incluso la propia colombiana. ¿Qué es lo que valoran los charts cuando se presenta una idea? Básicamente, todas las particularidades de negocio, digamos que los estados financieros, las proyecciones, etcétera, etcétera, pero principalmente que sea una idea creativa, que sea novedosa, que sea distinta. Y pueden estar vendiendo jabón, pero tendrá que estar recubierto de lo que entendemos como el producto de la creatividad. Así que no hay duda alguna de que la apuesta y la evolución económica de los mercados, de los intereses de los inversionistas y de los consumidores, está recubierto por eso que hoy se está popularizando. Así que espero que me vayan siguiendo la idea, porque para este punto lo que tenemos además es que lo creativo nos da una ventaja, múltiples ventajas, que son ventajas que podemos o no, según decidamos y según aprovechemos, convertirlas en ventajas competitivas. Y ahí es donde, ojo, ya tenemos por un lado el valor que nos da lo digital, ahora tenemos las ventajas que nos da lo creativo, y vamos a acercarnos nuevamente, yo diría que a la punta afilada de este cohete, que es justamente lo sostenible. Y cómo lo sostenible entra a enmarcar y a generar unas nuevas relaciones y unas nuevas formas de entender esas interacciones y ese desarrollo de los negocios. Y acá, básicamente, las primeras preguntas están asociadas a ¿y qué es eso del desarrollo sostenible o de la sostenibilidad? Pues bueno, conceptualmente tiene que ver con una idea muy poética, debemos reconocerlo, de cómo generamos bienestar
para las generaciones presentes y futuras. Suena facilito, ¿cierto? Pero creo que asumimos y entendemos que no lo es tanto. Y de hecho, estas nociones de sostenibilidad y desarrollo sostenible han estado muy popularizadas y muy atadas recientemente a los objetivos de desarrollo sostenible. Tal vez los hayan escuchado, pero básicamente estos son 17 objetivos, 17 grandes metas que los 194 países que hacemos parte de las Naciones Unidas firmamos como un acuerdo en 2015 en donde básicamente decíamos que íbamos a trabajar por ponerle fin a la pobreza, al hambre, a la destrucción de los ecosistemas terrestres y marinos, íbamos a apostar por la paz, e íbamos a apostar por un mundo equitativo y etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos 17 objetivos, tenemos más de 1000 metas, indicadores, imagínense todo lo que hay detrás, y tenemos un escenario muy, muy complejo. Pero en este marco, lo primero que hay que entender es algo que decía el exsecretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Él decía algo muy sencillo frente a estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es, los cumplimos como meta compartida en esta Agenda 2030, es decir, metas fijadas a 2030. ¿Los cumplimos o no hay plan B? Sencillamente porque no hay un planeta B. No hay otra opción. Y creo que seguramente muchos de ustedes son sensibles al tema y comprenden estos asuntos, pero lo cierto es que cuando yo hablo de sostenibilidad, no hablo de sostenibilidad desde la perspectiva, vamos a ponerlo acá entre comillas, como abrazada al árbol y encadenada y llorando por la tala de este árbol en particular o no sé, la extinción de X o Y especie. Yo he entendido que el gran desafío está en cómo llevamos a las organizaciones y cómo las hacemos entender que la sostenibilidad de verdad les toca. Y les toca en el sentido de tocar, de lo táctil, de los sentimientos, si se quiere. ¿Por qué? Porque es que tan sencillo como, si no hay planeta, no hay mercado y no hay clientes. Y si su producto, así sea el mejor del mundo, tiene que competir contra consumir agua potable, conseguir agua o tener oxígeno, va a perder. El producto que sea va a perder porque es un tema de subsistencia. Y ahí es donde necesitamos tomar una serie de decisiones de negocio e impulsar a que nuestras organizaciones se conecten con estas ideas. Y acá en pantalla tienen un panorama basado en los retos que han identificado el PNUD, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, en relación con cómo las organizaciones deberían acercarse a ese desarrollo sostenible. Y a mí hay unos cuantos en los cuales voy a hacer acá un zoom de un par de minutos, y es, por ejemplo, el tema de menos pilotos y más escala. ¿Les ha pasado en sus organizaciones que uno se la pasa haciendo pilotos de proyectos? Piloto tras piloto, tras piloto, tras piloto, y difícilmente escala los proyectos. Difícilmente realmente pasa esto de que, ok, hicimos el piloto en la comunidad X, oye, Karina dice por ahí todo el tiempo, sí, me imagino. Pues a todos nos pasa. Yo misma que soy consultora organizacional, entro con unas, no sé, con unas, vamos a decir, super ideas, grandotas, gigantescas, así, con por lo menos todo el mapa de Colombia, algunos incluyen todo el mapa de Iberoamérica, y uno dice, listo, vamos a empezar con el piloto X o Y, porque usualmente hay recursos para esto, y el piloto puede ser muy positivo, dar grandes resultados, pero no escala, y no escala, y no escala. Y se pierde, se desmoraliza obviamente a los equipos y se pierde esa tracción inicial que ya veníamos teniendo. Ese es un gravísimo error y es algo de lo que debemos replantear como organizaciones. Pero además también tenemos que pensar, por ejemplo, en el punto 5 acá está el aprovechar la política. Y es que usualmente uno escucha todo tipo de quejas frente a las regulaciones y a la política en general que no, pues, digamos, que pone restricciones o puede ser, no ser tan favorable para algunos sectores o algunas organizaciones. Bueno, pues frente a desarrollo sostenible, hoy tenemos un escenario absolutamente favorable. Y favorable no es porque tengamos la mejor legislación,
sino porque todavía hay unos vacíos que vamos a entender como positivos o que podemos entender como positivos que nos dan la capacidad de maniobra. Y ahí es donde podemos ser creativos justamente para generar nuevas propuestas. Y por último, acá voy a hacer el zoom en el pensar de forma integral. Y es que una de las grandes apuestas, Colombia fue muy protagónico, jugó un papel protagónico en Naciones Unidas cuando se estaba formulando y planteando todo el tema de la Agenda 2030. Y uno de los mayores aportes que hizo Colombia fue la comprensión, la noción de integralidad de los ODS. ¿Esto qué significa? Que si apostamos por cumplir un ODS, deberíamos de estar pensando en cómo integralmente el logro de ese ODS, de ese objetivo de desarrollo, va a afectar en positivo, impactar en positivo el logro de los demás objetivos. Esta es una noción muy interesante porque pues cualquiera que se enfrente a problemas como el hambre o la pobreza entenderá que son problemas complejos, pero también frente a los problemas de los mercados. Los problemas de los mercados tienen que ver, por supuesto, con condiciones transversales igual de complejas para la sociedad. Entonces, esa integralidad es una noción interesante que debemos aterrizar y plantear desde esta perspectiva. Pero un poco para reafirmarles tal vez estas conexiones que se están dando entre lo creativo, lo digital y lo sostenible, tengo esta gráfica de referencia de un estudio que hace anualmente Ericsson, es un estudio de consumo digital, que no solo habla de, no sé, las cifras de penetración de celulares en todo el mundo, sino que habla de justamente cómo consumimos y las expectativas de los consumidores frente a las tecnologías. Y acá seguramente ya lo están leyendo, pero voy a pararme a explicar realidad aumentada. Para quienes no la tengan muy clara, la realidad virtual es como cuando uno se pone las gafitas y es la montaña rusa, interactúa completamente con un escenario virtualizado. Esa es virtual. La aumentada es como lo que pasaba con Pokémon Go o con tecnologías como las Google Glasses, que básicamente son capas de información superpuestas al mundo físico. Bueno, ustedes tienen acá las cifras en pantalla, nos dice, por ejemplo, 55% de las personas del mundo, ojo que acá el dato es, este estudio es global, incluyendo a América Latina, incluyendo a Colombia, es decir, las cifras también nos representan en este caso. 55% de las personas usarían las tecnologías de realidad aumentada para iluminar espacios poco iluminados. No, pues para eso no necesitas la linternita del 1100, pero bueno, pues allá cada quien, ¿no? Otro 50% dice que lo usarían estas tecnologías para señalar posibles peligros fuera de casa. Pero, por ejemplo, yo que soy medio ciega y que sin las gafas no vería nada, si me pongo a leer un anuncio que me aparece en pantalla de que cuidado que hay un hueco, creo que ya me habría ido para el momento en que me notifique. Pero me voy a ir a los dos últimos en la parte superior. Dice, hacer que las personas se vean como alienígenas, elfos o personajes de sus películas favoritas. Acá esto es, levante la mano a quien le gustaría ver todo el mundo a los Game of Thrones o, no sé, a los Harry Potter. Tal vez haya varios fanáticos que les parezca divertido. Y sí, puede ser divertido así como las orejitas y las caritas de perro que salen en los filtros de las aplicaciones más comunes. Claro, pero ojo con este 34% que está en la cima. Este 34% está diciendo que usaría estas gafas de realidad aumentada para colorear sobre elementos perturbadores. Elementos como grafitis, basura, personas mal vestidas, y probablemente por esa misma línea colorearían y no verían el hambre o la pobreza o cualquier otro de los grandes retos que tenemos como sociedad. 34% de la población. Y en consecuencia, 34% de las personas que pueden trabajar con nosotros, conformar las organizaciones. 34% de las personas de nuestras familias, incluso. Sí, muy Black Mirror, muy Black Mirror. Y si no han visto Black Mirror, recomendado absoluto para que vean estos universos distópicos. Pero lo preocupante es cómo una tecnología, como las maravillas que podría hacer la realidad aumentada, como una tecnología y como ese universo digital, más la creatividad que implica tener la serie de filtros, desarrollarlos, etcétera, etcétera,
pueden generar unas desconexiones con los problemas reales de nuestra sociedad. Y es muy asustador y muy perturbador pensar en este escenario de ese 34%. Y ahí es donde nosotros todos debemos generar unos ruidos, unas bullas, unas llamadas de atención para entender cómo realmente estos tres pilares deberían generarnos una visión que sea realmente prospectiva frente a cuál es ese futuro, no solo posible ni probable, sino deseable. Deseable para que todos lo construyamos y esté justamente sobre unos pilares donde las interacciones se dan cada vez más humanas. Y esto suena muy extraño, pero el llamado de quienes trabajamos de fondo con tecnología, no desde la perspectiva de dispositivo, pues de aparato, sino de comprensión de qué es lo digital y cómo está transformando nuestra sociedad, el llamado es cómo evolucionar y cómo repensar estas visiones. Y justamente, ya para ir cerrando, espero que haya, al abordar lo digital, lo creativo y lo sostenible, les haya hecho ver que tenemos todas las posibilidades de construir un futuro distinto. Distinto que ojalá y las apuestas sean obviamente en favor de todos, así como en esa biosfera en donde todos ganan. Estas son las posibilidades que nos abre lo digital, lo creativo y lo sostenible. Pero sin lugar a dudas somos todos nosotros, en el rol que desempeñemos dentro de las organizaciones y en general de la sociedad, quienes tenemos que asumir el reto. Y asumir el reto ya. Porque el problema es creer que tenemos tiempo. Y en escenarios tan acelerados y tan volátiles como el actual, lo que menos tenemos es tiempo. Y en escenarios como la cuarta revolución industrial, lo más duro no son los cambios que se dan, sino la velocidad con la cual se están dando. Así que necesitamos tomar decisiones pronto. Decisiones que conecten efectivamente la visión de qué clase de organización queremos construir, qué clase de interacciones queremos tener y cómo vamos a usar todo el escenario de la creatividad y de estas nuevas dinámicas económicas que se derivan tanto de lo digital como de lo naranja y de lo creativo para generar verdaderas transformaciones que nos favorezcan a todos y en últimas que apuesten por esa triple hélice de la sostenibilidad que incluye, uno, la económica, porque una organización que no sea sostenible económicamente, pues difícilmente va a poder tener impactos positivos en lo social y en lo ambiental, que son las otras dos hélices. La sostenibilidad económica es fundamental, pero necesitamos entender también cómo esa visión que estamos construyendo es una visión que realmente nos está generando y está entregando valor y nos está generando ventajas que realmente nos posicionan frente a los mercados de una manera distinta y positiva. Y con esto voy a terminar en este momento. Por ahí había una pregunta que alcancé a ver y era como ejemplos de organizaciones que estén trabajando bajo estas líneas. Bueno, creo que hay muchos ejemplos asociados a lo que conocemos como las organizaciones, como los ejes de responsabilidad social de las distintas organizaciones, y hay unas que son grandes referentes en estos temas, pero hay un ejemplo que está cobrando mucha fuerza a nivel global en este momento, y es el caso de Estación F en Francia, en París. Se llama así, Estación F, pueden rastrearla en Google y les va a salir muy fácilmente. Y es todo un proyecto y una apuesta de innovación pública, en donde todo este concepto de los hubs de innovación y de los Shark Tanks están en este caso impulsados desde el gobierno y cómo están desarrollando unas nuevas lógicas para filtrar a través de apuestas desde lo creativo y desde lo digital para determinar el tipo de negocios que se están impulsando. Así que les recomiendo que le den una mirada al caso de Estación F como gran proyecto y obviamente del tipo de las distintas empresas y emprendimientos que están ahí presentes.
Voy a dejar de compartir pantalla en este momento para poder ver el chat, pero creo que tienen mis datos en este momento. Igual esta presentación se las vamos a compartir. Pueden contactarme a mí a través de todas las redes sociales. Ya vieron que estoy como Amolano N. Y además estoy como Báltico Ideas con todo mi equipo de trabajo. Voy a parar la presentación en este momento y seguimos conversando. Aló, hola. Si quieres, acá estoy. Si quieres dejarnos la presentación, aquí nosotros estamos recibiendo las preguntas por los módulos y con el usuario de preguntas y respuestas. Entonces, si quieres, te pido porfa que nos ayudes para compartir el enlace de la evaluación de la sesión para que las personas que están conectadas. Ok, listo. Y además les voy a compartir el link para que puedan descargar el libro. Acá está, lo voy a poner. Entonces voy a transmitirte las preguntas que han, un par de preguntas que han surgido, y la invitación es a las personas que están conectadas para que a través del chat, con el usuario de preguntas y respuestas, o bueno, lo pueden poner también público, nos vayan haciendo las preguntas que tengan. Listo. Voy a ir respondiendo una que alcancé a ver acá, que habla Leonardo Ruiz, pregunta en las consultorías que yo hago, ¿cuáles son las principales tecnologías que funcionan en la digitalización de las organizaciones? Ojo, acá hay un punto que no me centré en ello porque no, pues digamos que no era el alcance específico que queríamos, pero no podemos confundir digitalización con transformación digital. Entonces voy a hacer la claridad conceptual y ya te cuento un poco. Digitalización es el paso previo de la transformación digital. La transformación digital tiene que ver con esa cultura, esa visión y la evolución de procesos, personas y modelos de negocio. La digitalización tiene que ver con inyectar tecnología, sumar tecnología para hacer más eficiente un proceso particular. Entonces, en esa medida, digamos que no es que te pueda responder la pregunta muy fácilmente, Leonardo, porque obviamente depende de los sectores y particularmente depende del grado de madurez digital de cada organización. Entonces, si bien yo te puedo decir con, no sé, con una organización en el sector petróleos que estoy trabajando en este momento, estamos hablando de drones submarinos para hacer el rastreo de los oleoductos y verificar que no haya filtraciones. Pues con otras organizaciones podemos estar hablando de incluir un chatbot para tener respuesta automática a las solicitudes que hacen los clientes. Entonces es bastante distinto, digamos que hay una, no voy a llamarlo brecha, pero sí hay unas diferencias, por supuesto, particulares frente a los intereses y las necesidades y la evolución de cada organización. Pero si quieres, Leonardo, después me contactas a través de cualquier red social o mi correo y podemos seguir conversando sobre el tema. Vale. Aquí hay una pregunta, Ariana, pues está un poco general, pero me parece importante, y es ¿cómo hacer para pensar en digital en las organizaciones de pronto que son un poco más tradicionales? Digamos que si hay alguna ruta o hay alguna recomendación como para que eso empiece a abrirse más que como una intención de innovación, pues básicamente como una necesidad, ¿no? Bueno, entonces acá la respuesta viene desde las metodologías, los modelos de innovación, que, ojo, no confundir creatividad con innovación, ¿no? Estos son distintos los escenarios, pero la innovación y sus metodologías nos traen distintas formas de abordar los problemas. Entonces, paso uno, así como con el psicólogo, paso uno, reconozcan que tienen un problema y eso ya es lo suficientemente complejo. A mí me encanta y usualmente yo algo que llamo miedo estratégico. Y eso es, les presento el panorama global, las tendencias, lo que está haciendo la competencia, les hago ver que la competencia hoy de verdad está en la esquina o en la China, o sea, la globalización con digital de verdad es cierta. Y eso genera susto en las organizaciones y empiezan a darse cuenta que necesitan entender lo digital más allá de los aparatos o de los software y de las soluciones, es decir, más allá de la digitalización. Y empiezan a darse cuenta que eso digital tiene que ver con esas interacciones y con repensar la forma en que nos acercamos a ellos y se empieza a generar una nueva cultura y se empieza a construir una nueva visión digital. Esos son los pasos. Yo les sugeriría, hay unos modelos de gestión de cambio que son fácilmente trabajables y adaptables a temas asociados con el desarrollo de la creatividad, la innovación y la visión digital en las organizaciones, y uno de ellos es el modelo de gestión de cambio de Kotter. Se lo estoy dejando acá. Kotter, no confundir con Kotler, ese es otro que en las facultades de administración no siempre menciona,
pero el modelo de gestión de cambio de Kotter incluye 8 pasos, es como guía rápida para mover las cabezas de una organización. Las cabezas me refiero no a los jefes, sino el moverle la cabeza a todo el mundo, y podría ser una buena referencia para quienes estén trabajando. Vale. ¿Tenemos Tenemos aquí otra otra, pregunta, sí, comentario? tenemos aquí otra pregunta también que salió aquí por el interno y fue, ¿cuál es tu posición o cuál es el panorama que ves frente, por ejemplo, a temas de beneficios tributarios, beneficios del gobierno, frente a las organizaciones que sí tienen planteado, que sí te contemplan lo naranja y lo digital? Ok, bien. Esa es una pregunta que es una que siempre surge en este escenario y está muy asociada a, y bueno, y todo el cuento naranja en que aterriza de verdad en beneficio de mi organización. Entonces, lo primero que hay que entender es que si bien estos señores investigadores del BID tenían conceptualmente el escenario, políticamente, es decir, legislativamente, regulatoriamente, tributariamente, el concepto solito no sirve y es mucho más desafiante tomar, digamos que hacer tangible cómo se va a aterrizar todos estos modelos de lo naranja. Hace poco estaba conversando con Felipe Huitrago, que tal vez les suene a todos los que estén metidos en este tema naranja. Él es el consejero presidencial para Economía y Asuntos Estratégicos, y justamente uno de estos de la economía naranja, de estos coautores. El otro ya saben quién es muy bien. Y pues justamente la pregunta que todo el mundo le hacía es como, bueno, ¿y esto de verdad cómo aterriza? Ellos reconocen obviamente el vacío que hay en este momento sobre el aterrizaje, pero la proyección está para que probablemente entre septiembre y octubre hayan unos anuncios ya asociados con reglamentación, decretos, normas, etcétera, etcétera, que aterrizan realmente el cómo va a operar los beneficios, por ejemplo, que trae la ley de financiamiento en asocio a temas de economía naranja, y digamos que se va a dar mayor comprensión sobre esto. Entonces, mi perspectiva es, así como lo tecnológico, todavía no se ha terminado de resolver y todavía no se ha terminado de inventar. Lo bueno, en todo caso, es que para todos los que tenemos proyectos en esta vía, pues ya estando aterrizados, va a ser un muy buen momento, el momento en que se determine el paso a seguir. Todos podremos estar ahí súper atentos para registrar, validar, entregar lo que sea que tengamos que hacer. Muy bien. Aquí a propósito de eso, nos preguntan, ¿cuáles organismos del Estado recomiendas para acercarse a golpear puertas para impulsar y apoyar startups, tanto en lo económico como en apoyo de visualización en el mercado? Bueno, yo les diría en este momento, rastreen todo lo que está haciendo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ellos a través de, por ejemplo, Impulsa, de ProExport, de ProColombia, de distintas organizaciones y pues entidades adscritas al mismo ministerio, y por supuesto el mismo ministerio desde sus sedes fundacionales como Comercio Exterior, Turismo e Industria, están haciendo unas apuestas muy interesantes. Digamos que en estos temas particulares, legislativamente, no legislativamente, políticamente y por una estrategia de gobierno, este año digamos que los procesos de financiación grandes en temas, por ejemplo, de startups y de temas tecnológicos, se fueron los recursos no para MINTIC, sino para MINCIT, o sea, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, porque MINTIC va a estar muy desde el ámbito regulatorio, mientras MINCIT va a estar impulsando la evolución económica del país, pues el desarrollo de los negocios y las industrias. Entonces yo les diría, revísense todos los casos que hay en este momento y todas las oportunidades que está abriendo. Impulsa tiene muchas, ProColombia tiene también el Fondo Emprender del SENA, que está en alianza ahí con recursos MINCIT, tiene también muchas iniciativas para pues, poder financiar. ¿Listo? Perfecto. Adriana, por favor, te pido si nos ayudas a poner la imagen del enlace para la encuesta, para que las personas que estén Perdón, nos ya ayuden. vuelvo a poner la imagen del enlace de la encuesta. Un segundo, acá, compartir pantalla. Listo. Y mientras tanto te voy contando la siguiente pregunta que más bien como compartas un poquito, y es, si tienes alguna experiencia que nos puedas compartir, yo le sumaría a la frase una experiencia, ojalá, digamos,
difícil para poder ver también cómo es el proceso de un acompañamiento de los que hayas hecho alguna organización, digamos, en esa transición o en esa transformación digital. No sé si tienes algún caso que me puedas mencionar. Uy, Dios mío, no todos. O sea, yo he tenido la fortuna de acompañar organizaciones, bueno, de todo tipo. O sea, desde pymes hasta multinacionales. Y debo decirles que la una y la otra tienen sus grandes problemas. Pero les voy a contar un poco en términos de, les voy a poner uno de los escenarios más complejos que hemos visto. Y es un escenario de construcción de política pública, sabiendo además que no es solo escribir el documento, sino hacer que se apropie y se cambien mentalidades. Esto era una política pública centrada en lo que se conoce como teletrabajo. Entonces, que la gente pudiera trabajar usando la tecnología desde sus casas o desde un café internet o desde, bueno, creo que todos conocemos la noción. Tal vez para nosotros, si estamos conectados acá en un webinar conversando y demás, esto suene de lo más obvio del mundo, pero vaya y pregúntele al jefe a ver qué opina. Entonces, tienen todo el escenario que tuvimos que considerar, uno, desde la reglamentación pública, porque además estábamos construyendo la política pública, pero además de esto, acompañando, en su momento acompañamos más o menos a 1000 empresas en todo el país en su toma de decisiones. Y lo que nos dábamos cuenta es que en todos los casos, y esto aplica para, digamos que los grandes conceptos asociados a transformación digital e incluso modelado de negocios desde lo digital y desde las industrias creativas y culturales, es que hay serios problemas, no tanto con el producto en sí, sino con la mentalidad. Para el caso particular de teletrabajo, estábamos luchando contra dos mentalidades problemáticas. Una, los jefes. Entonces, jefes que no asumían el liderazgo de verdad y entendían que porque alguien estaba de 8 a 5, eso era trabajar y no podían, no querían medir por resultados y este tipo de cosas. Ya, pues digamos que ahí teníamos un serio problema. Pero uno todavía más grave era los empleados. Y para nosotros podría ser normal el tema de teletrabajar, pues resulta que hay muchos para los cuales, como en el teletrabajo, se miden justamente resultados, pues ya que no eran tan buenos entregando resultados, a ellos no les convenía. Y esto empezaba a generar unas barreras súper complejas. Y de hecho lo que tuvimos que diseñar fue toda una serie de estrategias de acompañamiento desde la línea de gestión de cambio, donde apostábamos desde iniciativas y lo que desde publicidad y mercado se puede conocer como las activaciones. Entonces, ¿cómo activábamos el concepto dentro de las organizaciones? Así que llamábamos a todos los creativos del mundo para que nos ayudaran y pues básicamente teníamos una serie de acciones que permitían llevarnos, en algunos casos sí, en algunos casos no, digamos que esto se imaginará en el panorama de 1000 organizaciones de todo tipo, todas las idiosincrasias, todo tipo de no sé, empresas familiares, multinacionales, pymes, con todos los problemas del mundo, y además nosotros impulsando teletrabajo. Entonces, usamos lo creativo y usamos las metodologías, obviamente, que nos suman creatividad e innovación. Usamos todo lo digital porque obviamente estábamos proponiendo escenarios digitales, pero además las apuestas y una de las líneas claves que tuvimos también en este proyecto era todo el impacto ambiental positivo que tenía el teletrabajo y entonces toda la reducción de huella de carbono y bueno, todas estas cosas. Entonces, no sé si ejemplifica del todo, pero si quieren después les puedo contar otros varios ejemplos. Y de hecho, para hacer la cuña de una vez, yo soy columnista en Revista Dinero y todos los viernes sale columna y ahí comparto muchos casos y muchas experiencias. Claro, casi siempre les limpio la marca como para no echar al agua a los clientes, pero casi todas son experiencias reales. ¿Bien? Perfecto. Perfecto, Adriana. Quiero hacer una aclaración. Hay unas personas que nos están reportando que el enlace que compartiste inicialmente es del editor del formulario, entonces acabo de compartir el enlace para que puedan hacer el registro para el ebook. De Uy, todas formas, gracias, perdón, no me había dado cuenta. no te preocupes, de Eso de todas la formas no sé, tecnología a veces nos da duro.
De todas formas, no se afanen, nosotros al cerrar la sesión mañana les enviaremos también los enlaces para el registro del ebook y para calificar el taller, así que no se preocupen. Y de todas formas queda la grabación también para que puedan ir revisando el material. No sé si tenemos alguna pregunta adicional, ya aquí pues yo acabé las que recibí, o no sé si tú, Adriana, tengas de pronto algún comentario adicional que quieras compartirnos antes de No, en cerrar este la punto sesión. estoy viendo acá algunos comentarios en el chat muy positivos, muy halagadores. Realmente para mí estos temas son todo un desafío. Es innegable, digamos que pese a que cada vez hay más sensibilidad frente a estos temas, debo confesarles que no es tanta como la que quisiéramos. Cuando fue hace un par de días, estaba en un panel en el Festival de Innovación, de Tecnologías de Innovación Social, el PITS, y estábamos, bueno, yo era la moderadora y les preguntaba un poco por si el tema, por ejemplo, de lo naranja era moda o no era moda. Y uno de los panelistas decía, es moda, pero no está tan de moda y necesitamos que esté mucho más de moda. Y yo concuerdo con esto, no, pero no desde la perspectiva de lo naranja o de lo digital o de lo sostenible como la moda que envuelve los términos, sino que de fondo y muy conectado con uno de los comentarios que está acá al cierre en este chat, es todos estos espacios y todas estas lógicas de lo digital, lo naranja, lo creativo y lo sostenible deberían ser no un añadido y no deberían ser una moda, deberían ser parte integral de la toma de decisiones de alto nivel en las organizaciones, porque sencillamente esta es la lógica que nos están determinando los mercados. Si no hacemos apuestas ya y no tomamos la decisión correcta ya, el mercado mismo va a marcar la salida de nuestras organizaciones. Y creo que muchas veces pasa que los mensajes asociados a lo creativo, lo digital humanista, estos humanismos digitales y estas éticas en digital, más lo sostenible, se toman muy desde su versión hippie y como que, ay, sí, entonces van para las áreas de responsabilidad social o se convierten en una actividad grupal o terminan siendo post-it pegados en la pared, pero de fondo no se toman decisiones. Y ahí es donde está el grave error y pues todos los que estamos conectados con estas ideas debemos impulsar unas maneras distintas en que las organizaciones y los tomadores de decisiones en ellas comprendan las relaciones entre el negocio y los negocios que hoy y sobre todo que mañana no tan lejano, ¿no? Mañana de veras, necesitan estar apalancados bajo esos principios de lo digital, lo creativo y lo sostenible para realmente poder evolucionar. Entonces creo que esa es tal vez la gran conclusión, el resumen de todo lo que hemos conversado. Y nada, me encantó conversar con ustedes. Estoy en todas las redes compartiendo en permanente ideas sobre esto y además me pueden escribir, preguntar, comentar lo que quieran y ahí podemos seguir en la conversación. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. No se les olvide llenar la encuesta que en este momento tienen en pantalla para que puedan hacernos llegar todos sus comentarios. Obviamente para nosotros la retroalimentación es muy importante y nos ayuda siempre a mejorar. Así que creo que por mi parte, eso fue. Bueno, entonces, pues nada, agradecer por supuesto a Adriana por su voluntad de compartirnos esta experiencia y este conocimiento, a todas las personas que se conectaron, llegamos creo que a 100 personas más o menos. Pues también agradecerles por participar, invitarlos por supuesto a que sigan muy atentos a la programación que tenemos de talleres presenciales y de charlas virtuales como esta, que les estaremos informando a través del boletín de egresados a sus correos electrónicos, entonces para que sigan participando en estas actividades que de verdad creemos que pueden aportar mucho, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y que esperamos pues que así lo vean ustedes y sea una herramienta muy útil. De nuevo recordarles por favor la calificación, porque eso es lo que nos permite seguir mejorando y seguir atendiendo las necesidades que ustedes tienen. Y pues nada, de nuevo Adriana, muchísimas gracias y espero que sigamos trabajando conjuntamente. De todas formas, cuando les enviemos la grabación al taller, pues ustedes también tienen ahí los datos de Adriana por si tienen preguntas, por si tienen inquietudes, o si quieren también, pues nos las hacen a través del correo electrónico y nosotros se las transmitimos a Adriana, pues para que sigamos resolviendo estas inquietudes. Muchísimas gracias a todos nuevamente y bueno, nos vemos en una próxima sesión. Un gusto conocerlos a todos. Chao, chao.